Listo. Ya. Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a ver un tema sencillito, que son los aspectos éticos legales en el profesional de salud. La prestación de servicios médicos es una actividad que está regulada por un conjunto de normas y técnicas que buscan proteger las normas jurídicas, éticas y técnicas que protegen el derecho a la salud, garantizando una atención de calidad y digna. Esta se encuentra regulada a través de ciertos aspectos acordes a los valores que existen en el ejercicio del profesional en salud y el acto médico que realiza. El ejercicio de la medicina y de los profesionistas en el área sanitaria se encuentra basado en la relación médico-paciente, relación de la cual surgen derechos y obligaciones recíprocos. El personal de salud se ve envuelto en un acto médico legal en el cual debe de prestar una atención con calidad y adecuada, de acuerdo a los parámetros establecidos por legislaciones. Estas en materias sanitarias que contienen, además de sus derechos y obligaciones como médicos, pero también los derechos y obligaciones del paciente como servicios de salud. Dentro del contexto del médico legal, el ejercicio de las profesiones sanitarias es necesario que el profesional de la salud cuente no solo con los conocimientos propios de su área, sino además debe de conocer y tener un panorama amplio acerca de lo que implica el ejercicio de su profesión en el ámbito jurídico, es decir, que cuente con la información necesaria para efectuar su labor, conscientemente de las consecuencias de las decisiones tomadas en un determinado tiempo y cómo afectan tanto a su profesión como a terceros. En el artículo cuarto constitucional nos menciona que cada mexicano tiene derecho a la salud. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la asistencia social y los servicios sociales necesarios. Además, también en los artículos del 78 al 85 de la Ley General de Salud establecen, con relación al acto médico, las sujeciones del ejercicio de las profesiones, las actividades técnicas auxiliares y de las especialidades para la salud, la necesidad de contar de forma indispensable con un título profesional o un certificado de especialización expedido por las autoridades competentes para el ejercicio de las actividades profesionales en el campo de la medicina, por ejemplo. La gestión sanitaria en el ámbito público es voluntad administrativa. Esto supone que está sometida a unas reglas que la conforman, que la determinan, que la condicionan y que está sometida al control de juzgados y tribunales de justicia. Un especialista debe contar con principios y valores universales, porque tienen en sus manos pues la vida de otra persona. Cada profesión tiene su propio código ético, el cual está reflejado en el caso de los médicos, en el juramento de Hipócrates y en la declaración de Helsinki en el año 2000. Esos están destinados a preservar el quehacer como profesional de la salud. De esta manera se debe de promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la adopción de decisiones hacia el paciente, el cual se encuentra muy impaciente por su salud. En el Código de Bioética estipula que el personal de salud debe realizar, en coordinación con las autoridades competentes, medidas preventivas que sean estrictamente necesarias para el bien de la población. De igual manera, establece que los pacientes o representantes legales tienen la responsabilidad de informar con veracidad al personal de salud, así como de manifestar dudas relacionadas con su enfermedad,
pues ya que muchas veces hay pacientes que no quieren, aún conociendo su tipo de enfermedad o tipo de patología, que puede ser sobre todo si es infectocontagiosa, por pena no quieren expresarlo al médico o al personal de salud. Tenemos muchos estudiantes que corren el riesgo, de infectocontagiarse en el área operativa. Entonces, esta es una obligación como paciente informar. La CONAMED establece como derechos de los pacientes recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso. Deben de tener su información suficiente, clara, oportuna y veraz, y pueden decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento informado. Sabemos que en las instituciones de salud todos los procedimientos deben llevarse con un consentimiento informado. Una vez que al usuario o al paciente se le informe su estado de salud y lo que requiere, él puede decidir si da su autorización o no. Debe ser tratado además con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, lo que muchas veces se les niega. Recibir atención médica en caso de urgencia. Debe de contar con un expediente clínico, pues sabemos que en todas las instituciones es indispensable el expediente clínico. Debe ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida y no recibir represalias. Por su parte, también están los derechos de los médicos. Ejercer la profesión de una forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Tener a su disposición los recursos que requiera su práctica profesional. Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Además de también deben de recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes y de sus familiares, tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades en investigación y docencia en el campo de su profesión, asociarse para promover sus intereses profesionales, salvaguardar su prestigio, entre otras cosas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene en casos de negligencia médica, cuando ésta es cometida por autoridades o instituciones federales. En México, investiga violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud y a la vida. Emite recomendaciones que no son vinculantes, pero sí públicas, para lograr la reparación integral del daño y sancionar a los responsables. A eso se dedica la CONAMED. Es necesario identificar las responsabilidades en materia administrativa, civil y penal, y en su caso sobre los derechos laborales de los médicos. La responsabilidad profesional médica es aquella con la que cuentan los especialistas de la salud para reparar las consecuencias de sus decisiones que se ejercieron durante su práctica profesional. Como ya mencionó, la relación médico-paciente es una corresponsabilidad, y es verdad que generalmente como pacientes se acude al médico cuando ya no se soporta el dolor y se pretende que el médico alivie el dolor de manera inmediata, cuando también las instituciones cuentan con consultas periódicas para preservar la salud. Este también es un ejemplo de negligencia médica por parte del paciente. En cuanto a la negligencia, impericia e imprudencia, estos son errores que representan en el ejercicio profesional de la salud una situación de gran riesgo para el paciente, puesto que además de contravenir los principios éticos de la profesión, pueden tener consecuencias legales. Hablando de la negligencia médica, este es el incumplimiento de los principios de la profesión. O sea, lo que se debe hacer, no se hace. O sabiendo que no se debe hacer, aún se hace. Implica simplemente un descuido del deber por parte de cualquier profesional de la salud. La impericia se traduce en un acto proveniente de falta de habilidad para desarrollar alguna labor, incompetencia
en incompetencia o bien inexperiencia. Consiste en falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud para el desarrollo profesional. Por ejemplo, se da el caso de un médico que se le encomienda una labor de anestesiología. No obstante, a pesar de que no cuenta con un título profesional de médico, no tiene la especialidad y la experiencia para realizar esa labor. En la imprudencia consiste en una conducta que implica falta de previsión. El daño causado se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones, sin medir las consecuencias. Todas estas conductas pueden tener consecuencias legales. En todas estas se encuentra el elemento de la culpa. Por ejemplo, dice, existe culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, que es previsible y penado por la ley. Estos reciben el nombre de delitos culposos y las sanciones se encuentran previstas en el artículo 60 del Código Penal Federal, donde se menciona que se puede proceder la suspensión de hasta 3 años de derechos para ejercer la profesión o el oficio, sin licencia incluso o permiso. Pierden todo tipo de autorización. La voluntad anticipada. La voluntad anticipada, de acuerdo a lo previsto en el artículo primero de la ley de voluntad anticipada de la Ciudad de México, consiste básicamente en la voluntad que tiene toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, para expresar su decisión de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida en el momento en que se encuentre en etapa terminal y que por razones médicas ya no sea posible mantenerla de manera natural, debiendo protegerse la dignidad de la persona. Aquí puede ser un poco confuso o se puede confundir con la eutanasia, que eso aún no está permitida en México. La voluntad anticipada puede decidir la persona el continuar o no con un tratamiento, aún sabiendo que ese tratamiento le puede prolongar la vida, pero si está en fase terminal, ella puede decidir ya no continuar con el tratamiento, pero no debe de confundirse con la eutanasia. La violencia obstétrica también consiste en una serie de violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, las cuales se generan en el ámbito en la atención del embarazo, en donde converge toda la violencia institucional como la violencia de género. En el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, prevé que la violencia contra las mujeres puede consistir en cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual o incluso la muerte. Y esto puede darse tanto en lo privado como en el público. Esta normatividad que apoya la violencia obstétrica se encuentra legislizada en la norma 007, o que mejor se conoce como la norma del embarazo, donde establece el cuidado de la mujer durante su etapa reproductiva. Mm, en cuanto a la negligencia médica, por lo pronto, hasta aquí es un poquito eh, superficial la información, puesto que pues hablar de negligencia médica es un tema muy, muy extenso. Sin embargo, tocar los temas de la normatividad, de la Ley General de Salud, nos ayuda a conocer un poco en cuanto a las leyes que favorecen tanto los decretos a los derechos médicos y a los derechos de los pacientes.
pero así como recordemos que como tenemos derechos, pues también tenemos obligaciones y no nada más una negligencia médica, no nada más cae en el personal de salud, sino también en los pacientes como usuarios al no atenderse de forma oportuna. Muchas gracias por su tiempo. No sé si quieran, tengan alguna pregunta, alguna observación o sugerencia. Yo tengo una pregunta. Ujú, ¿Cómo es que se relaciona la negligencia, ujú. la imprudencia y la imperecia? Impericia. Sí, pues estos son malas praxis. Los 3 son malas praxis. Quiere decir que, son malas prácticas médicas que se relacionan al constituir es un incumplimiento en el deber del cuidado. Nosotros como personal de salud, nuestra finalidad es cuidar la salud de nuestros pacientes. Entonces, podemos caer en una negligencia cuando hacemos un descuido, una omisión, que tenemos que dar algún cuidado y sabemos que lo debemos de hacer y no lo hacemos. La imprudencia es actuar en exceso de riesgo. Por imprudente estoy actuando de más y puedo causar un daño. Y la impericia es actuar sin tener conocimientos técnicos. Esa es la relación, así se relacionan los 3. Ok, gracias. Ah, Yo tengo una pregunta. ujú. ¿Qué norma es la que rige la violencia obstétrica? Es la norma 007 la que nos rige la violencia obstétrica, puesto que lleva todo el funcionamiento o la determinación y las acciones a realizar en el cuidado de la mujer embarazada. Gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo y, que pasen buenas noches. Gracias.